ITAM, de la representación de Ciencia Política Caucus CEPOL, les doy la más cordial bienvenida al diálogo sobre el futuro de Acción Nacional. Pueden nutrir la cobertura en redes sociales de este evento a través de nuestra cuenta de Twitter @Radio ITAM en el hashtag El Futuro de Acción Nacional o hashtag El Futuro del PAN, y por supuesto en Facebook e Instagram en la cuenta de Radio ITAM. Ahora los voy a dejar con un clip sobre el Partido de Acción Nacional y la reciente coyuntura de división a su interior. Porque México pasa por una época de especial confusión. Los problemas tradicionales trágicamente intactos se agravan con problemas nuevos de extrema gravedad. Y porque una pesada tolvanera de apetitos desencadenados de propaganda siniestra, de ideologías contradictorias, impide la visión limpia de la vida nacional. Acción Nacional nunca ha querido cimentar la calidad de sus triunfos en la sangre de los mexicanos. Porque tenemos fe en México. El pueblo de México sí conoce sus derechos y está apto para darse el gobierno a la medida de sus deseos y de sus anhelos. Y yo entiendo la vocación como un llamado a la defensa de lo nuestro. Acción Nacional ha sido corazón de este país y nadie nos debe poder quitar la honra, el honor y las responsabilidades que Dios nos tiene. Nunca es ocioso pelear por el derecho. Lo que es injustificable es abandonar la pelea cuando se tiene razón y fundamento para continuar. ¡Despertó! ¡Nuestro esfuerzo ha sido perdido! Volver a ganar la presidencia de la República significa cerrarle la puerta al pasado de autoritarismo y corrupción que representa el PRI y el PRD de demagogia e irresponsabilidad. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, y lo que viene tampoco lo será. Lo que hagamos o dejemos de hacer ahora tendrá eco en el futuro. Imagina dónde quieres estar mañana. Imagina dónde quieres que estén tus hijos. Ahí estarán. Pero para eso es necesario trabajar duro. Habrá tropiezos, caídas. Debemos superar obstáculos, perseverar, pelear, insistir. La construcción de una nación es una sucesión de batallas que apenas hemos empezado. Los tiempos cambian, llegan nuevos desafíos, nuevos objetivos. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de seguir cambiando a México. Miremos el futuro sin miedo, sin arrogancia, pero con la confianza de que estamos listos para la batalla. Hoy las buenas intenciones no son suficientes. La transformación de México nos demanda valentía, coraje y un indiscutible espíritu de lucha. De nada servirá luchar por separado para ser derrotados juntos. Hay batallas que solo se ganan en equipo, y la que viene es una de ellas. Habremos de pelear hombro con hombro, como si fuésemos uno solo, porque solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Somos voluntad, somos fuerza, somos almas construyendo una nación. Somos Acción Nacional. El jefe nacional ciertamente tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los coordinados parlamentarios, pero el PAN no puede ser un satélite del PRI. Lo acordó en lo oscurito,
lo procesó en lo oscurito y nos dio como un hecho consumado. Las iniciativas lo mismo, en lo oscurito y como hechos consumados se presentaban. Y ahora esta decisión en lo oscurito. De ideologías contradictorias impide la visión limpia de la vida nacional. Bueno, dejo ahora los micrófonos al subdirector general de Radio ITAM, Lalo Acosta. Señoras y señores, muy buenos días a todos y a todas ustedes. Quisiera saludar, en primer lugar, a los integrantes de la Sociedad de Alumnos del ITAM y al Consejo Universitario de Honor y Excelencia. Saludar a representantes de la sociedad civil, a todos los jóvenes que hoy nos acompañan, estudiantes de este y otros centros de estudio. Agradezco también la presencia de los directores de las distintas áreas de Radio ITAM, así como la presencia de nuestro director general. Muchas gracias también por la presencia de los señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, hoy, 27 de mayo, nos reunimos para recordar y celebrar que un gran proyecto ha iniciado. Radio ITAM surge debido al compromiso que cada uno de sus integrantes tiene con nuestro país y con la construcción de la democracia a través de la libertad de expresión en los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, el papel de los medios de comunicación en nuestros tiempos es trascendental, y cambiar la forma de generar contenidos, sirviéndonos de la pluralidad, se hace cada vez más necesario. Es por ello que este comienzo no solo significa una renovación del pensamiento, sino una conquista, misma que no era posible sin antes cambiar la forma de hacer las cosas. Innovar, proponer y crecer serán los ejes que de ahora en adelante regirán nuestro quehacer, porque las cosas se hacen dando lo mejor de cada uno de nosotros, porque solamente de esta manera podemos impulsar al país y contribuir al mismo tiempo a la noble misión de nuestra institución, contribuir a una sociedad más libre, más justa y más próspera. En Radio ITAM creemos firmemente que partiendo de estos principios podremos alcanzar nuestras metas, pues comprendemos la responsabilidad sustancial que nuestra comunidad tiene en asistir en la mejora de la calidad de vida de todo aquel que vive en esta sociedad. Estamos conscientes que tenemos que luchar y ser firme frente a nuestras convicciones, cooperar en la ejecución de los objetivos de nuestra universidad, crear y difundir conocimiento del más alto nivel ético, científico, tecnológico y profesional que permitan hacer conciencia y así contribuir a su comprensión y solución. Espacios como este foro que estamos a punto de iniciar tienen el propósito de generar contenido, de generar diálogo y de generar debate, elementos sin los cuales la democracia no es posible. Buscamos no solo proponer o criticar, sino escuchar para aprender a construir día a día la democracia propia del país que queremos. El futuro nos alcanza y es por esto que hoy debemos hacer los sacrificios que definirán nuestro mañana. Debemos mirar hacia el futuro no solo con esperanza, sino buscando reformarnos y concretar lo que se vendrá trabajando para lograrlo. Mirar hacia el futuro, pues somos el presente de nuestro país. Somos la fuerza que incita el movimiento hacia lo que queremos que sea. Es por esto que tenemos la enorme responsabilidad de hacer las cosas mejor que nunca. Radio ITAM se está transformando y lo que hoy comenzamos es apenas el inicio. Muchas gracias. Muchas gracias a Lalo. Les recuerdo de nueva cuenta las dinámicas en nuestras redes sociales, @Radio ITAM, y en el hashtag El Futuro del PAN o hashtag El Futuro de Acción Nacional. Ahora les voy a comentar un poco sobre nuestros invitados. El senador Ernesto Cordero Arroyo es actuario por el ITAM y maestro en Economía por la Universidad de Pensilvania.
Ha sido secretario de Estado en 2 ocasiones. Se desempeñó como secretario en Desarrollo Social, posteriormente de Hacienda y Crédito Público. También fue aspirante a la candidatura presidencial del PAN en el reciente proceso y es actualmente el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Un aplauso, por favor. El senador Javier Lozano Alarcón es abogado por la Escuela Libre de Derecho, donde también es profesor. Fue secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Actualmente es senador por su estado natal, Puebla, y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes también del Senado. Un aplauso. El senador Roberto Gil Suart es abogado por el ITAM, fue diputado federal por el Partido Acción Nacional en la 61ª legislatura del Congreso de la Unión, contendió en 2010 por la presidencia del Partido Acción Nacional, contienda en la que se eligió al actual presidente Gustavo Madero, fue secretario particular del presidente Felipe Calderón y actualmente es senador de Acción Nacional, presidente también de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo es consultor en comunicación política, escritor y también político. Ha participado en múltiples campañas electorales, destacando las de 2000, 2006 y 2012. Ha sido vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y autor de la reciente novela política Apuntes de Campaña de editorial Suma de Letras. Un aplauso, por favor. Bernardo Job Sandoval, compañero e integrante de Radio ITAM, es conductor de Revolución AMX, programa al interior de nuestra emisión, y también miembro del Consejo Editorial de la revista Opción, en quien voy a dejar ahora los micrófonos para que les explique la dinámica. Muchas gracias. Buenos días. Estamos aquí para conocer el futuro de Acción Nacional. Tenemos aquí la presencia de 4 figuras importantes del partido, quienes nos darán su punto de vista respecto a la materia. La dinámica será la siguiente. Cada parte tendrá 13 minutos para exponer su punto. Transcurridos 10 minutos, yo recordaré a cada parte que debe concluir y que tiene 3 minutos para hacerlo. Al final, le pido a todos los presentes que guarden sus preguntas porque habrá una mesa de debate en la que podrán ustedes participar y será moderada por la senadora Gabriela Vázquez. Entonces ahorita le doy la palabra al senador Ernesto Cordero para que nos dé su punto de vista y tiene 13 minutos para hacerlo. Por favor, 13, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí en el ITAM, en mi casa, y les agradezco a todos ustedes que hayan destinado una parte de su tiempo, supongo que están muy preocupados por los exámenes finales y hayan decidido venir a escucharnos. Bien, yo creo que el futuro del Partido Acción Nacional, de alguna manera, es el futuro de un país democrático, es el futuro del México democrático. El PAN tiene contribuciones muy importantes a la democracia mexicana, igual que lo tiene la izquierda, sin ninguna duda. Y juntos se ha construido un país pues, que hace tan solo 25 años no teníamos, y que probablemente ustedes ya nacieron en un país con muchas mayores libertades políticas y democráticas que las que tenía cuando yo tenía su edad y estaba sentado ahí donde están sentados ustedes. Y el PAN no se debe de apartar de esos principios, que por cierto son muy parecidos a los principios que enarbola el Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que la Biblioteca Manuel Gómez Morín esté en el ITAM? Pues no es ninguna coincidencia. Es simple y sencillamente el Partido Acción Nacional es un partido que defiende la técnica, que defiende el rigor metodológico y que siempre pone la técnica y el rigor al servicio de las mejores causas de la sociedad. Y es así que el término de tecnócrata, pues a lo mejor el primer tecnócrata del país fue Manuel Gómez Morín, precisamente por eso, porque era alguien que se exigía demasiado
a cómo se debían de hacer las cosas y siempre tenía un propósito que era el bien común, que era hacer que la sociedad viviera mejor, que tuviéramos una sociedad más próspera, más justa, que es al final de cuentas lo mismo que mueve a esta institución y estoy seguro por lo cual ustedes se metieron a estudiar al ITAM. Queremos una sociedad más justa, más próspera, pero también queremos que haya pues rigor, que haya técnica y poner esto al mejor servicio de la sociedad. ¿Cuál es el futuro del PAN? Yo lo veo muy sencillo. El futuro del PAN, uno, tenemos que regresar a nuestros principios. Tenemos que regresar a convencer al electorado, a la ciudadanía, que nosotros somos una mejor alternativa de gobierno porque somos más honestos, porque somos más congruentes, porque somos y defendemos las libertades, la libertad económica, la libertad política, y lo que buscamos es que la gente tenga oportunidades para salir adelante. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Pues defender nuestros logros de gobierno. Gobernamos 12 años México. Y por supuesto que hay muchas cosas que quedaron pendientes y muchas cosas que se pueden haber hecho mejor. Pero hoy México es mucho mejor de lo que era en el año 2000 cuando empezó a gobernar el Partido de Acción Nacional. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y allí están los indicadores, y allí están los números, y eso fue porque hicimos buena política pública, con evaluación, con rigor, con método, y yo creo que de eso se trata. El PAN tiene que salir a defender sus logros de gobierno y tiene que regresar a sus principios fundamentales. Tenemos que buscar una sociedad más libre, una sociedad más próspera, y eso es el futuro del Partido de Acción Nacional. Miren, ahorita estamos en una coyuntura, en un momento, yo no diría que de división en el PAN no está dividido, pero sí claramente hay diferencias, y son diferencias importantes y de fondo. Están aquellos que creen que el PAN puede gravitar de manera satelital alrededor del PRI y de la agenda del gobierno, y que todo aquel que está en contra de esa agenda está en contra del país. Estamos los que creemos que el Partido de Acción Nacional es un partido de libertades que debe defender su propia agenda, que hay mucha gente que cree en nosotros por lo que hemos defendido toda la vida, y hay que salir hablarles y hacer política por esa gente que cree en las libertades y que cree en el Partido de Acción Nacional. Y por supuesto que el avance del Partido de Acción Nacional está intrínsecamente atado al avance del país. No se podría entender por qué México ha avanzado si no es que ha habido la concurrencia de propósitos y de objetivos con todas las fuerzas políticas del país. No hay una sola fuerza política que tenga el monopolio de la razón de decir qué es lo que le conviene al país o qué es lo que no le conviene al país. La agenda del Partido de Acción Nacional está ahí, es absolutamente clara, es libertad económica, es creer en la concurrencia de los mercados con la aplicación y el acotamiento del Estado en la parte económica, es en certeza jurídica, es en libertad política, es en democracia, es en libertad de expresión, es en el de no callar a nadie porque piensa distinto a nosotros. Y en la parte social también es muy claro, es generar igualdad de oportunidades para todos, para que todos puedan salir adelante, para que el niño que nació en la Sierra de Puebla tenga las mismas oportunidades de salir adelante que uno que nació aquí a 3 cuadras, y que no sea la suerte de en qué familia nació quien determina hasta dónde llega un niño, si llega a ser profesionista o no llega a serlo. Eso es lo que el Partido de Acción Nacional defiende y creo que seguimos defendiéndolo. Hay un grupo del Partido de Acción Nacional, por cierto muy amplio, por cierto muy fuerte, que cree en eso y que cree que el Partido de Acción Nacional por sí mismo debe plantear una agenda de libertades, una agenda de progreso, como lo hemos hecho desde 1939. Y es una agenda, repito, basado en buena política pública, en un buen diseño de política pública, pero siempre puesto al servicio de las mejores causas, que es el bien común, que es la prosperidad, que es el bienestar y que es la libertad para México. Gracias. Ahora cedo la palabra al senador Javier Lozano para que nos hable también desde su perspectiva, por favor. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Nuevamente gracias por la invitación. Cada vez que estoy aquí en el ITAM, la verdad es que me siento muy bien, muy cómodo, como en casa. Yo soy de la Libre de Derecho, pero realmente me encanta venir aquí al ITAM. Miren, hay una razón, y además la van a entender muy bien ustedes, desde el punto de vista de un mercado, en este caso un mercado político democrático. Hay una razón por la cual el Partido de Acción Nacional debe seguir siendo una opción vigente, confiable, creíble, viable para
que en una sociedad cada vez más participativa, más informada, más enterada, los ciudadanos puedan elegir dentro de ese menú de opciones la que más les convenga. Porque Acción Nacional tiene la obligación de ser una oposición fuerte, viable, porque necesitamos seguir siendo competitivos en la arena política nacional. Dicho de otra manera, piensen ustedes en cualquier mercado. Si solamente hay un proveedor de bienes y servicios, pues esa proveeduría de bienes y servicios seguramente serán caros y malos, porque tiene ese monopolio en la política. El PRI tuvo 70 años el gobierno, como ya dijo mi colega Ernesto Cordero, el PAN gobernó 12 años, que implica un gran desgaste ciertamente, pero esa alternancia en el poder, esa posibilidad real de que la gente pueda premiar y castigar, poner y quitar, eso es lo que no podemos nosotros perder en nuestro país. Si todo fuera tan sencillo como que hay un poder que gobierna y hay otras instituciones políticas, otras fuerzas políticas que meramente acompañan o sirven de comparsa, pues entonces lo único que vamos a tener es que se va a enquistar ese poder con todos los vicios, con todos los excesos, con todas las distorsiones, y las otras fuerzas políticas realmente no van a servir como un auténtico contrapeso, ni van a permitirle a la ciudadanía, ni van a hacer esto más competitivo. ¿Sí? Es decir, Acción Nacional creo que estamos cometiendo un error, desde el momento en que, si bien en el Pacto por México es un buen espacio para el acuerdo político, hoy un poco si quieren checar mi artículo que escribí para La Silla Rota, está en internet, en Twitter, digamos, si bien el Pacto por México es un muy buen espacio para el acuerdo político, ¿sí?, no puede eso ni sustituir el trabajo legislativo desde el Congreso de la Unión, por un lado, pero por otro lado no implica tampoco que nos callemos la boca frente a un gobierno, ¿sí?, del cual somos oposición. Necesitamos nosotros seguir levantando la voz para denunciar, para señalar excesos, errores, en fin, pero también para hacer el contrapeso de esas tentaciones que pueden ser antidemocráticas o autoritarias o excesivas, para estar del otro lado y tratar de equilibrar la balanza. Y cuando llegue el momento de los procesos electorales, ser una opción competitiva real y que la gente pueda decidir entre melón o sandía. Pero para estar ahí es que nosotros, como decía mi colega Ernesto Cordero, debemos demostrar a la gente que tenemos una agenda que es muy compatible con los ciudadanos. Yo cuando entré en el 2005 a Acción Nacional, es porque me identifiqué enormemente, sí, con las personas, con Zavala, con Felipe Calderón, con Margarita Zavala, con todos, con el propio Ernesto, con Juan Camilo, con todos los que ya estaban en ese grupo y en ese momento, que es un proyecto generacional muy importante. Pero también cuando me pongo a ver los principios de doctrina de Acción Nacional, y nadie en su sano juicio podría estar en contra de esos principios de doctrina. El reto para Acción Nacional es llevar y que la gente los conozca y se identifique. Puedo no ser militante, me basta con que sean simpatizantes y que crean en esa agenda y que tengamos políticos capaces de poder verdaderamente representar esa agenda y llevarla a la práctica, a las políticas públicas. ¿Y por qué es tan importante estar entonces en la política? No como un fin en sí mismo, sino como un medio para servir. Porque desde el servicio público y desde el gobierno, por más altruistas que seamos todos, es desde donde tienes facultades constitucionales y legales para tomar decisiones y tienes presupuesto para gastarlo en las cosas que le sirvan a la gente. Y este es un partido político muy cercano a la gente porque cree en la agenda de las libertades, de la propiedad privada, de la competencia económica efectiva, de los derechos fundamentales, de la dignidad humana de la persona, con todo lo que ello implica. Entonces ahora el gran reto es hacernos distintos y distinguibles y sí demostrar en los hechos y con una palabra que es mágica para la Acción Nacional, que es la congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Si logramos eso, si logramos ser esa opción competitiva, viable, efectiva, creíble, si logramos ser un buen contrapeso del gobierno, sí, con ánimo reformista para sacar adelante las reformas y las mezquindades que nosotros enfrentamos con ellos cuando éramos gobierno, ya hubiéramos querido algo similar a este pacto,
cuando estaba Felipe Calderón. Pero bueno, vamos acompañando las reformas, sí, pero que eso no implique, y con eso termino, que nos callemos la boca de decir las cosas como son y de hacer todo aquello que les permita darle los contrapesos al poder y sobre todo que llegado el momento de las contiendas electorales, no como un afán, insisto, del poder por el poder en sí mismo, para que haya verdadera alternancia y para que sea nuestro partido una verdadera opción competitiva y que al final sea el ciudadano o los ciudadanos los que tengan la última palabra. Por su atención, muchísimas gracias. Agradezco la... Hola, estamos en el evento del Futuro de Acción Nacional de Radio ITAM y el Apunte Político y estamos con Juan Ignacio Zavala para hacerle unas preguntas tanto sobre el futuro de Acción Nacional como otras perspectivas. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bien, gracias, encantado de estar con ustedes. Bien, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Juan Ignacio escribe una muy buena columna en Milenio sobre la crisis en el PAN y habla que no es solo una lucha tal vez entre dos grupos, sino una lucha por ver el rumbo del partido. Para usted, ¿cuál debería ser el rumbo que debe tomar Acción Nacional en este momento, con miras hacia el 2018? Bueno, de entrada creo que el principal problema es que no hemos discutido el rumbo y el futuro. Yo creo que eso es lo que nos tiene atrapados en esta confusión que parece una simple guerra de tribus, ¿no? Como acostumbramos a decirle, derivado de las experiencias del PRD. Y yo creo que básico debe ser cómo ser una oposición, cómo vamos a regresar a esa oposición que fuimos, ya que los electores nos pusieron en ese papel, cómo ser una oposición constructiva con el país, una oposición que colabore, pero una oposición que pueda sacar su propia agenda, una oposición que pueda tener dignidad, no estar electorizando todo. Pues me parece que si eso se hubiese discutido a tiempo, pues no estaríamos atravesando esta serie de problemas. Ok. Juan Ignacio Zavala también tuvo la oportunidad de ser en las últimas semanas vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota. Y en la misma columna se habla sobre una lucha entre el grupo anterior al PAN y esta nueva generación que llegaron a las posiciones. ¿Considera Juan Ignacio que la campaña de Josefina tiene un papel en la división interna del PAN? ¿Qué papel toma esta campaña? ¿Se remarcan ahí las divisiones? ¿O qué es lo que sucede con la campaña de Josefina y el interior del partido? No, yo creo que a la campaña de Josefina le tocó pagar los platos rotos del PAN. Le tocó pagar el resultado del desgaste de 12 años de gobierno. Le tocó pagar la desorganización encabezada por Madero también. Y bueno, pues es lo que le tocó pagar a ella, ¿no? Yo creo que ella hizo su trabajo como candidata, un trabajo pues muy dedicado, muy disciplinado. Y pues, el resultado, yo creo, de 12 años de poder y lo que conlleva eso de desgaste del partido, no solo entre los ciudadanos, sino hacia adentro. Esta semana se anuncia la elección de Jorge Luis Preciado como el nuevo coordinador. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Jorge Luis Preciado? ¿Qué opina de esta decisión? ¿Fue la correcta? Mira, pues no sé si fue la correcta, fue la decisión y eso suena mal, pero es el argumento del presidente del partido. No dice otra cosa más que es mi atribución. Yo creo que el principal reto que tiene es tratar de rearmar un tejido en la fracción del Senado y pues tiene un reto importante en posicionar su imagen pública porque el propio Madero lo ha dejado muy golpeado, ¿no? Ha sido una elección que no le dio satisfacción absolutamente a nadie más que a Madero, y pues yo creo que ni apreciado. No está contento con las golpizas que se lleva de allá. Sí. Y finalmente, en su otra columna sobre el PAN habla sobre que ya es muy difícil diferenciar el PRI y el PAN, se vuelve un PRIAN. ¿Cuál sería la forma del Partido Acción Nacional de definirse como oposición, pero a la parte estar, tal vez no en el Pacto por México, pero sí viendo por pasar reformas que necesita el país sin perder de paso las elecciones y la integridad de parecer que se está entregando el partido? Bueno, mira, yo creo precisamente que el replanteamiento que se requeriría es cómo hacer la oposición como la supimos hacer durante muchos años, y es eso, es hacer un papel opositor constructivo, pero que saque la agenda del partido, por la cual también votaron nuestros electores, que también nos permite presentarnos como una
dignidad y capacidad negociadora ante el gobierno y no participar en negociaciones donde al PAN lo dejan en el cabuz de las negociaciones. Eso no es una buena decisión política, sí. Entonces creo que se tiene que redefinir, tiene que saber negociar, tiene que saber pactar, por supuesto, nunca me he opuesto a eso, es la esencia de la política, pero sí hacerlo con un papel de una dignidad mayor, ¿no? Con un decoro y un interés en la agenda propia del partido. Muy bien, pues esas son todas las preguntas que tenemos por hoy. Gracias. Buenos días, estamos en el evento del Futuro de Acción Nacional con Radio ITAM y el Apunte Político y estamos con el senador Javier Lozano. Senador, ¿cómo está? Pues muy contento de estar aquí nuevamente en el ITAM. Gracias por la invitación y por la entrevista. Gracias por asistir. Vamos a empezar con una serie, son 4 preguntas. La primera es, yo creo que estamos hoy con uno de los políticos, si no el más crítico, uno de los más críticos al gobierno priista. ¿Qué opina Javier Lozano de esta parte que llevamos del sexenio? ¿El PRI está transformando a México? ¿Es el mismo PRI? Bueno, ¿Cuáles son sus opiniones? Su eslogan es mover a México, yo no tengo duda que lo están moviendo, lo que pasa es que no sabemos hacia dónde. Y eso de ser crítico, que tampoco nos espante. Pareciera que el PAN se le olvidó que somos oposición y piensa que, o una parte del panismo piensa que ser oposición es solamente acompañar y acomparsar al gobierno en las reformas sin pedir nada a cambio. Cuando nosotros como oposición tenemos que estar todos los días fungiendo primero como contrapeso político del gobierno y segundo levantando la voz y fuerte para hacer la denuncia de las cosas que hagan mal, los excesos o los errores del gobierno. ¿Cuál es mi valoración en estos primeros casi 6 meses que lleva? Pues yo creo que ya se acabó la luna de miel, está a punto de terminar la luna de miel. Esa luna de miel también implica otras cosas que ya no van a poder echarle la culpa a Felipe Calderón de las cosas malas que están ocurriendo en materia económica y en materia de seguridad pública. Yo pienso que llegaron con un impulso, con una gran parafernalia, con esta estrategia mediática muy bien diseñada, y ni eso les alcanzaba, ni eso les ha alcanzado la popularidad del propio presidente Peña Nieto, la más baja de los cuatro presidentes a estas alturas. No obstante todo lo que han echado por delante, y veo con mucha preocupación el tema económico, porque no estamos creciendo a los niveles, ya no digas a los que ellos habían ofrecido, a los niveles que necesitamos mínimamente para generar empleos y para generar riqueza. Y los principales indicadores, lo único que está subiendo pues es la inflación y la tasa de desempleo, pero todo lo demás está bajando. Así que yo voy a seguir siendo muy constructivo y promotor de las reformas que necesitamos en el Congreso, pero también una voz muy crítica, que es muy saludable y muy necesaria. Bien, ahora Javier Lozano también ha tenido la oportunidad de ver a Gustavo Madero, tanto cuando fue secretario de Trabajo, candidato a senador, ahora senador. ¿Cómo califica el desempeño de la presidencia de Gustavo Madero? ¿Ha sido bueno, ha tenido sus logros, no los ha tenido, se ha venido en picada? Bueno, pues como todos hay, tiene obviamente cosas buenas, pocas, y cosas malas, muchas, ¿no? Y pues yo pienso que ya él mismo ya se ha colocado en una posición de gran desgaste. Que pues es sostenido porque tiene un periodo que termina en diciembre, pero nada más eso solo se sostiene porque está cumpliendo con un periodo, punto. Pero sí pienso que está ya también sujeto a un gran desgaste en lo personal por la posición que ha tomado, una posición casi autoritaria, con muchos errores, rodeada de un grupo muy cerrado de personajes, por cierto, muy cuestionables en su desempeño como servidores públicos y ahora como panistas, que la misma forma de involucrarse en el Pacto por México pues ha sido quizás caracterizada por una suerte como de ingenuidad, de torpeza, que no estoy convencido de que al PAN esté trayendo cosas buenas, aunque pareciera que a él y a sus aliados pues igual un poco de apapacho, impunidad a algunos de sus cuates, algunos otros beneficios a la persona, pero nada más. Pienso que ha sido una dirigencia que ha dejado mucho que desear y pues lo único que quiero es que es ya menos el tiempo que falta para que se vaya a pedir un buen declaración. Usted actualmente está en la campaña del candidato a del municipio de Puebla, Tony Gali. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo ha visto todo esto que se ha desenrollado con la decisión de remover a Ernesto Cordero? ¿Cree que afecte ahorita a las elecciones o llegue a afectar después? Es después? una realidad muy diferente. A nivel local estas cosas no hacen tanto ruido. La verdad es que
piensa, y como en Puebla lo que ven es que tenemos un gobierno municipal panista y un gobierno estatal con muy buenos resultados, un buen entendimiento del alcalde y la verdad es que francamente pienso que esto no hay, lo que influye más es el resultado de ese trabajo de ambos el gobernador y esta que es una realidad más a nivel nacional, como que se inscribe más para, digamos, la percepción ciudadana como un tema interno de la acción nacional, pero que nada afecta. Y digamos, por ejemplo, Tony Gali ni siquiera es panista, entonces esto es una coalición de 4 partidos políticos. Entonces yo pienso y ahora, finalmente, la última pregunta es en un aspecto más personal, como uno de sus seguidores, que ya llegó a los 140,000. ¿Cómo surge en la cuenta de Javier Lozano, en primera, el hashtag no sean ordinarios? ¿Y cuál ha sido la interacción que ha tenido Javier Lozano con las redes sociales? Porque creo que es uno de los políticos tanto más populares y este hashtag ya se utiliza siempre. Bueno, los no sean ordinarios, que de chavo, allá en Puebla, así nos decía mi mamá y mi abuela, no seas ordinario, no sé, cuando cometías alguna, ¿no? No te cometías bien en la mesa, ¿no? También alguna palabra, no seas ordinario, ¿no? Y eso se da mucho en esos tiempos en el país. Entonces, por eso lo traje a colación. Y eso suena a los despectivos, la verdad es que no hay clases sociales, es una educación, no analizan, no respeten el lenguaje. Y eso mismo me lleva a mí a la intervención. Yo no creo solamente que sea un medio de comunicación y ya, porque así lo hacemos los seguidores porque muchísimos seguidores, me queda claro que él no escribe sus tweets. Felipe Calderón sí escribe sus tweets. ¿No? Es un poco esto. Para mí lo más importante no solamente es tener seguidores de Twitter, etcétera, sino ser tú el que estás interactuando con los seguidores y hacerlo en los términos de respeto más que debas querer ser y tocar todos los temas, porque ahí es donde también puedes desvelar al ser humano y no solamente al político. Por eso hablo del fútbol, de mi familia, del deporte, de la lectura, de la música, de todo esto. Entonces yo creo que eso es lo que hay mucha riqueza Twitter y la verdad es que lo gozo. Bien, pues eso es todo por esta entrevista, senador, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Palabra al senador Roberto Gil Suart para que nos comparta. Le recuerdo que tiene 13 minutos para hacerlo. A los 10 minutos yo le recuerdo que tiene 3 minutos para concluir. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar en momentos aciagos con ustedes. No lo digo por nosotros, sino por sus exámenes de ECO. Y también es un gusto compartir con 3 destacados panistas, amigos, políticos profesionales que le han hecho mucho bien a Acción Nacional y también a México. Déjenme decirles 2 cosas. Primero, se ha generado la percepción de que Acción Nacional está en una crisis que es como una especie de enfermedad terminal, y de ahí en buena medida la pregunta que motiva este foro, el futuro Acción Nacional después de lo que estamos viendo. Déjenme decirles que en toda su historia, Acción Nacional ha tenido este tipo de tensiones o este tipo de debates a su interior. Durante 30 años discutimos sistemáticamente cada 3 años si participábamos o no en las elecciones. Se dividía el partido entre los participacionistas y los abstencionistas, es decir, los que decían participemos en las elecciones para ganar influencia y los que decían abstengámonos para no legitimar al régimen. Después vino una disputa en el seno del partido entre los que querían una visión laica, secular de la política, y aquellos que creían que el partido tenía que acercarse a las posiciones de la Iglesia Católica. Luego vino el debate entre los que creían que debía el partido abrirse a los empresarios y aquellos que decían que si nos abríamos a los empresarios íbamos a perder nuestra identidad histórica. Luego vino el debate sobre si pactábamos o no pactábamos con la izquierda después de 1988 para sacar adelante las reformas, sobre todo las reformas electorales, en el entendido o bajo la evidencia que con la izquierda podía generarse un movimiento social mayor de presión política para la apertura del sistema. Ahora estamos discutiendo, como ya lo dijo Ernesto y Javier, estamos discutiendo entre 2 visiones de la relación que debe tener el Partido Acción Nacional con el nuevo gobierno. Y sí, sin lugar a dudas, ese dilema está planteado en torno al pacto. Decía Alonso Lujambio que en la historia hay claves
para entender el presente, pero también para dibujar o construir la narrativa del futuro. Y sobre todo también decía Alonso que en las biografías de ciertas personas había posibilidades de entendernos en el presente, pero también de comprender el destino del futuro. Ustedes saben que Alonso fue un gran biógrafo, y fue un gran biógrafo de dirigentes panistas, de Carlos Castillo Peraza, en fin. La única obra que no terminó es la biografía de Adolfo Crisle Ibarrola. A mi juicio, el dirigente político de Acción Nacional más exitoso que ha tenido su historia. Y si uno revisa su dirigencia, ahí encuentra un paralelismo claro con lo que estamos viviendo actualmente en el partido. Las mismas preguntas que se está haciendo el PAN se hizo Adolfo Crisle y su dirigencia en los años 70. Les pongo un poco de contexto. Crisle Ibarrola era un abogado constitucionalista, fino argumentador, con una pluma verdaderamente excepcional. En sus años 30, cuando tenía 32 años, era un ferviente, pavoroso impugnador de la participación electoral del PAN. Luego se convirtió en el dirigente que amplió la participación del partido. Prácticamente presentó candidatos en el 100% de los distritos en la última elección a diputados que le tocó. Adolfo Crisle llega por 3 razones fundamentales a la dirigencia nacional. La primera, porque ya me estoy confundiendo, ya ven, porque es el lapsus, es esto de la recurrencia, he repetido tanto el nombre últimamente que ya no, bueno, porque Manuel Gómez Morín creía que el partido tenía que desderechizarse, es decir, acercarse un poco más al centro ideológico. El joven de 40 años, Adolfo Crisle Ibarrola, era un católico sí, pero un católico liberal, profesor universitario, formado en la universidad, era un ferviente seguidor del credo liberal. También llegó por una razón generacional. Gómez Morín se dio cuenta de que la clase política panista que había iniciado la fundación del PAN debía dar paso a una nueva clase política que le diera un nuevo rostro a Acción Nacional. Y escogieron a un chavo de 40 años. Y la tercera razón, una razón política, Adolfo Crisle Ibarrola había sido representante ante la Comisión Electoral en la elección previa y había mostrado dotes de orador, de gran abogado y sobre todo competencias políticas que eran imprescindibles para Acción Nacional en ese momento. Adolfo Crisle Ibarrola hizo 4 grandes cosas de las cuales tenemos que aprender para construir el futuro del PAN y cometió, como él mismo reconoció al final de su vida, un error. ¿Qué hizo Adolfo Crisle como presidente nacional? Primero, en efecto, desderechizó al PAN. En ese momento había una tensión entre afiliar a Acción Nacional al movimiento demócrata cristiano. Adolfo Crisle Ibarrola convenció al partido, convenció a su dirigencia que había que mantener la distancia con las fes religiosas y hacer política con sentido laico. Y planteó una agenda de libertad económicas y libertades políticas. No solamente apostó por la reforma que introdujo los diputados de partido, sino también promovió un conjunto de iniciativas para retirar barreras, como se dicen hoy, a la actividad económica y para fomentar y para ensanchar el mercado. Es decir, situó a Acción Nacional en un espectro ideológico más de centro. Segundo, que esa es la gran contradicción con lo que está pasando ahora. Adolfo Crisle Ibarrola no creía que sus legisladores eran estorbo. Al contrario, como dirigente fomentó la participación, el protagonismo de sus legisladores. Había legisladores como Rafael Preciado Hernández o Fernando Gómez Mont, padre, que estaban en el frente de la batalla presentando iniciativas y como dirigente nacional le daba una especial atención al Congreso y también a los municipios. Él creía firmemente que el mejor rostro de Acción Nacional no era él, sino sus legisladores y sus alcaldes. Y hizo un trabajo intensísimo para que se presentaran iniciativas en el Congreso y para que esas iniciativas se votaran en el Pleno. La primera vez que la reelección legislativa se votó en el Pleno, 1964 y 65, Adolfo Crisle Ibarrola era presidente nacional. Y dieron un debate hermosísimo que está documentado por el propio Alonso Lujambio. En tercer lugar, sí apostó por el diálogo.
y convenció al PAN de que había que dialogar con el gobierno de Díaz Ordaz, e hizo acercamientos muy importantes, y había una parte del PAN que lo impugnaba por hacer ese diálogo, pero nunca firmó cheques en blanco, nunca. Por cada agenda que le presentaba el gobierno, Krisla Ibarrola planteaba 2. Y precisamente por eso muchas iniciativas del PAN llegaron al Pleno. Y cuarto, una de las grandes aportaciones de Adolfo Krisla Ibarrola es que modernizó la estructura y la organización electoral, construyó una verdadera maquinaria electoral. Tan es así que el dirigente anterior había presentado el 20% de los candidatos a la elección de diputados y él logró prácticamente el 100%. Construyó una maquinaria electoral. Pero al final de su vida, después de haber renunciado a la presidencia nacional, de prácticamente, era un hombre muy honesto, de prácticamente dilapidar su patrimonio, le confesó a un amigo que había cometido un error. Había sufrido el escarnio de prácticamente la mitad del partido por su apuesta con el diálogo con Díaz Ordaz. Al inicio de la administración, el gobierno de Díaz Ordaz le contestaba las cartas, se sentaba a la mesa y podía provocar no solamente el reconocimiento de los triunfos electorales, sino también que la agenda del PAN llegara a los plenos de las cámaras. Un día, Díaz Ordaz le dejó de contestar las cartas. No lo volvió a ver, a pesar de que en un principio Adolfo Krisla Ibarrola había sido un promotor de ese diálogo y de alguna manera había legitimado el gobierno de Díaz Ordaz. Terminó su gestión como presidente nacional y terminó su vida con el arrepentimiento de haber creído en la buena fe del gobierno priista. Aquel que se apostó por el diálogo útil con el presidente de la República terminó siendo el más ingenuo de los políticos. Todo parece indicar que el único aprendizaje que está emulando la actual dirigencia de nuestra historia y específicamente la dirigencia de Adolfo Krisla Ibarrola es el error que al final de su vida reconoció. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y ahora cedo la palabra a Juan Ignacio Zavala. Bueno, pues también me da mucho gusto estar aquí. Como ya vieron, pues ni soy legislador ni fui del ITAM, pero pues tengo mis amigos legisladores, tengo a mi hijo en el ITAM también. Entonces, nadie es perfecto, como dijo Josefina, ¿verdad? Aquí mismo. Pero, bueno, yo quisiera darles algún punto de vista, comentarlo, que escribí hace unas semanas, que es un poco dentro de esta historia del PAN, cómo ver el futuro, ¿no? Yo creo que desde el presente ver el futuro nada más lo podemos hacer si tenemos una revisión del pasado. ¿Qué es lo que confluye en el PAN? Yo insisto, es algo que no se ha ventilado, pero que ha sido clarísimo, que hay un pleito de generaciones, que hay un choque de generaciones, en el cual, digamos, los que en ese entonces éramos jóvenes, tuvimos pelo y todo, ¿no?, en su momento, que pertenecíamos al grupo de Felipe Calderón, pues bueno, ganamos la presidencia nacional del partido, las coordinaciones legislativas, en fin, era un grupo nutrido, digamos, de una generación del presidente Calderón, de esa edad para abajo en general, ¿no?, unos 4 o 5 años. Y siempre brincamos una generación. No estoy diciendo, esto no significa que seamos mejores que los que estaban en otra generación, significa que fuimos un grupo que entró en un momento determinado, en la coyuntura correcta, en el partido, y supo hacer las cosas, supo asimilar los cambios rápidamente. Y siempre estando en competencia con la generación de arriba, que digamos que es como más o menos la de Santiago Crila, de Gustavo Madero. Ese es un tema que entre seres humanos pesa, ¿no? Porque en la política, pues la política también esencialmente es competencia, y en la política interna mucho más. Entonces, bueno, digamos, todo este esquema, pues también, digo, este esquema de desarrollo también pesa en las decisiones que se toman. No es extraño que se quiera quitar, o no, que se quiera,
que se haya quitado a Ernesto Cordero, que es bastante más joven que Gustavo Madero, porque no es extraño que Ernesto Cordero, que perteneció a esa generación, haya sido secretario de Hacienda y secretario de Desarrollo Social. A mí me sorprende enormemente que por primera vez en el Senado hay un exsecretario de Hacienda y se le quita una coordinación. El valor de la experiencia, el valor de la técnica, del conocimiento que tanto propagó Manuel Gómez Morín, en este caso se hizo a un lado por una sensación proclive de grupo y de tratar de intentar de imponer la disciplina. Ahorita sí, en estos así medio recuerdos que se han hecho, un poco también los que decía Roberto, tuve la fortuna de contar entre mis buenos amigos en mi vida a un gran itamita que fue Alonso Lujambio. Alonso, por ahí después de que pasaron las elecciones del 2000 y él era consejero del IFE, luego hizo un viaje, regresó y todavía no entraba el gobierno y me regaló un póster, creo que había ido a Italia, sí seguro fue a Italia, a Florencia, un póster de la quema de Savonarola en la plaza pública. Y salvo algunos improperios que no voy a repetir, la dedicatoria me decía, ojalá el PAN tenga la entereza suficiente y la capacidad de entender su momento y no terminar en la plaza pública quemado como Savonarola. Creo que Alonso le atinó en esa dedicatoria porque no supimos entender nuestro momento y creo que eso es parte de por qué no podemos platicar nuestro futuro en Acción Nacional. En Acción Nacional seguimos una inercia. No pasó nada con la derrota. Y fue una derrota del tamaño de nuestras primeras victorias. A mí en campañas efectivamente me ha tocado perder, unas muy feas, ¿no? Recuerdo la de Castillo Peraza, por ejemplo, que fue un golpe muy duro como panistas, ¿no? Muchísimas, ¿no? Incluso también ganar, pero creo que cuando uno tiene un golpe de esta manera, incluso hasta en sus relaciones personales, cuando hay algo que te sacude, no reflexionar sobre el asunto, pues no te puede llevar a un buen barco. O sea, no puede ser que perdimos y sabes que pues perdimos, pero yo soy el presidente del partido y esto se acabó, sabes que nosotros éramos de los gobiernos, ya tenemos nuestras curules, ¿no? Y aquí no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Nos pasó un tren por encima. Y no hemos sido capaces de reflexionar absolutamente nada. La madriza de julio del año pasado, perdón que se los diga, fue de todos. No ganó ni Calderón, ni el Yunque, ni Madero, ni cualquier otro grupo que quieran. Todos perdimos. Y no ha habido una reflexión seria. El PAN durante muchos años, cuando era, digamos, hasta oposición testimonial, a mí ciertamente les voy a decir que era muy bonito el PAN de antes, pero pues me gusta más el PAN en el poder, la verdad, me gusta mucho más, creo que puede llevar a hacer cosas que es para lo que está la política, ¿no? Decía Roberto que en la época de Crislip se hacían las mismas preguntas, pues a lo mejor sí, pero el problema está en quienes están dando las respuestas a esas preguntas y sí somos muy diferentes, muy diferentes. Y antes sí había una capacidad técnica y política y una generosidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque no había puestos. Y al PAN, entre las cosas que lo pudrió, fue el repartidero de puestos. En todos lados, a nivel municipal, estatal y federal. Entonces no hemos sabido procesar y generar eso, aceptar nuestras culpas, revisarnos a nosotros mismos, tratar de generar incluso un ambiente distinto, que todo sea un pleito francamente decepcionante. Miren, el Consejo Nacional es gran instancia del partido y de ahí partía el respeto, el reconocimiento a los expresidentes del PAN, por ejemplo. En el PAN todos los que fueron presidentes del partido se les seguía diciendo jefe, se les seguía diciendo líder, se les seguía diciendo presidente. Pleito siempre ha habido en política, digo, me imagino que aquí hasta en la asociación de estudiantes hay broncas, pues la grilla es así, ¿no? Siempre es tirante. Y bueno, resulta que para el 2012, 2 expresidentes del partido quieren ser senadores. Y el Consejo Nacional los mandó a los lugares 20 y tantos. Eso nos habla
de qué tan mal está el PAN, ¿no? Que ve a sus propios dirigentes como inservibles, ¿no? Eso no sucedía en Acción Nacional. No estoy diciendo que necesariamente todo el pasado fue mejor, estoy diciendo que no estamos discutiendo las cosas que nos están pasando. Por supuesto que es aquí, por ejemplo, Añer, que ha cubierto el PAN durante muchos años, o quienes periodistas que nos han cubierto, saben cómo eran las circunstancias, y ahorita pues todo es de un modo distinto, ¿no? La derrota, insisto, es tan amplia, no la hemos reflexionado. Si hubiese sido culpa de la campaña presidencial, pues hubiéramos ganado en los estados. Pero perdimos en los estados. Yo quisiera preguntar qué quieren que piense la gente de Morelos del partido. Cuando nos mandó a tercer lugar y el presidente Madero toma a Gustavo Adame y lo hace su principal asesor y negociador del pacto. Cuando nos rechazaron abiertamente. Entonces hay en el PAN una costumbre ya que nos llevaron los 12 años de preferir el asunto de la cuestión burocrática, de la cúpula de poder, que otras cosas. La semana pasada, y no por agarrarlo de punching bag, pero pues hay quien se pone, Gustavo Madero dijo en una entrevista, fíjense nomás el asunto, oye, Gustavo, van a ganar que Baja California, ¿cómo van? Bueno, sí, que ahí van las cosas, pero mira, es más importante ganar los congresos locales que las gubernaturas. ¿Qué quieren que piense el candidato a la gobernatura de Baja California en estos momentos? ¿Qué tipo de apoyo va a tener? Entonces, son esas cosas las que nos están pasando, y creo que en el fondo todo es una falta de reflexión. No es cierto, quiero aquí reafirmarlo, ya lo comentaron mis compañeros, nosotros, si nos quieren como ala perteneciente es un bloque, sí o no, como ustedes gusten, pero jamás nos hemos opuesto, al contrario. Desde hace años nosotros hemos defendido la negociación política como la herramienta vital para salir adelante. Nadie se opone aquí al pacto, nadie se opone aquí a negociar. A lo que sí no nos parece es que el que nada más esté sacando su agenda sea el gobierno. Porque es cierto que queremos una reforma energética, bueno, no queremos, la queríamos desde hace 2 años. Es cierto que queríamos una reforma fiscal, pero pues no como la que quiere el PRI, nosotros las queremos mucho más ambiciosas. Y creo que la crítica a la negociación que ha hecho el PAN, a diferencia de todo este asunto que a los entonces vilipendiados y condenados Carlos Castillo, Luis Álvarez y Diego Fernández de Ceballos, que dicen el PAN creció cuando negoció, pues claro que creció cuando negoció, pero porque negoció sus propias reformas, no las del PRI. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama, y hasta aquí lo dejo. El panorama que veo en el PAN. En el PAN no se ha reflexionado la derrota, no se ha dimensionado la derrota, no se ha querido asumir nuestras culpas ante los ciudadanos, y yo creo que en lugar de haberles pedido una disculpa pública por nuestras fallas, hemos premiado a quienes han fallado. Hola, bienvenidos. Estamos cubriendo las entrevistas para el evento de Radio ITAM, el futuro de Acción Nacional. Nos encontramos con el senador Ernesto Cordero. Senador, ¿cómo está? Bien, muy contento de estar aquí en el ITAM. Tenemos una serie de 4 preguntas. La primera es, creo que esta semana las notas de las principales portadas del país se las lleva Ernesto Cordero, Gustavo Madero y la remoción de su posición dentro del Congreso. ¿Se esperó alguna vez usted esta reacción de Gustavo Madero? ¿Cómo vive la situación el senador Ernesto Cordero durante toda esta semana? Tengo la conciencia muy tranquila, tengo la conciencia de que hicimos lo correcto, de que mientras fui coordinador de grupos parlamentarios se lograron muchas cosas. Ha sido una de las legislaturas más productivas. Siempre estuvimos pensando en el bien del país, y me siento muy satisfecho por eso. Me siento muy orgulloso de haber encabezado el trabajo de los senadores del PAN, y sí me siento preocupado por el rasgo de autoritarismo que se siente en todo esto, que es en cuanto los senadores del PAN manifiestan su deseo de hacer una reforma electoral o política, con la cual no necesariamente está de acuerdo el gobierno,
pues es cuando sucede esta reacción. Eso sí me preocupa que pues en un país como México, donde creíamos que teníamos muy consolidada la democracia, pues empiecen a haber destellos de autoritarismo. Pues me parece que a todos nos debería preocupar. En lo personal estoy muy orgulloso, muy satisfecho de lo que logré. Algunas columnas llegaron a hablar de que ahora con su remoción iba a existir dos partidos, dos PAN, en el cual si se quería negociar en el Senado iban a tener que negociar con usted en lugar de con el nuevo coordinador. ¿Cree que sí ocurre esta división? ¿Cree que ahora hay dos partidos Acción Nacional? El PAN es un partido democrático y tiene distintos puntos de vista y tiene distintas visiones varias. Entonces a mí yo no creo que el PAN esté dividido, ciertamente hay posiciones distintas. Hay un grupo del PAN que cree que el Partido Acción Nacional debe defender sus banderas, la bandera de la libertad, la libertad económica, la libertad política, y no supeditar su agenda a lo que quiera el PRI o el gobierno. Entonces claramente ese contraste existe. Yo soy de los que creo que el PAN debe tener su agenda propia. Este país ha avanzado muchísimo gracias a las fuerzas democráticas, gracias a la izquierda, gracias al PAN, gracias al PRI, por supuesto, pero ha sido esa convergencia de propósitos los que ha hecho que se avance. Yo creo que imponerle la agenda a los partidos que están representados en el Senado o en la Cámara de Diputados me parece que no es una buena idea, que no es correcto, que es una regresión democrática. Pues bueno, en ese sentido hay distintas visiones dentro del Partido Acción Nacional. Desde que ocurre todo esto se ha hablado también mucho de Ernesto Cordero, presidente de Acción Nacional. ¿Ha considerado correr para la presidencia de Acción Nacional? Para mí sería un honor, pero yo creo que hay plazos y tiempos. Hay plazos y tiempos y ahorita lo que todos los panistas deberíamos estar es preocupados en cómo obtener el mejor resultado electoral posible en las elecciones del 7 de julio. Y eso habrá que abocarnos, hay que apoyar a los compañeros que están pues, tratando de convencer de que seguimos siendo una buena alternativa para gobernar y acelerarse a apoyar. Ya después ya veremos. Ahora, independientemente de quién sea el presidente, ¿cuáles son los retos que considera se enfrenta el presidente de Acción Nacional, tanto ahorita como con miras hacia el 2018? ¿Qué se debería esperar? Yo creo que es acercarse a la sociedad y no como un lugar común. Yo creo que el PAN tiene que regresar en todos los lugares del país a decir qué es lo que significa el PAN, cuáles son los valores que defiende, cuáles son las posiciones en puntos específicos que va a asumir y que va a defender. Al final de cuentas es como la gente puede saber qué es lo que piensa. Nosotros creemos por supuesto creemos en la iniciativa privada, creemos en los pequeños y medios empresarios, creemos que pues, debe haber libertad económica para generar empleos, para tener un trabajo digno, estable. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que, por ejemplo, creemos en las libertades políticas, en la democracia, en la libertad de expresión. Entonces esas son las cosas que hay que decir qué significa el PAN, qué significa y cuáles son los principios sobre los cuales hemos construido desde 1939 una alternativa política que ha gobernado México y que la gobernó bien por 12 años, déjenme decir. Y ahí están los resultados de gobierno y también hay que salir a la calle a decir y que contrasten. Mira, ahorita 6 meses de nuevo gobierno, pues todos los indicadores, pues ninguno se ve mejor que cuando gobernaba el PAN, a 6 meses. Entonces, hay que salir y convencer de que somos una alternativa de gobierno, que hemos sido una alternativa responsable cuando hemos gobernado y que tenemos buenos resultados. Finalmente, en la conferencia menciona que cuando es la elección interna democrática, dejan a Josefina a 7 puntos de Peña Nieto. ¿Considera que la campaña de Josefina es el punto en el que chocan los grupos internos panistas y es lo que acaba dañando por completo a la campaña? ¿O qué es lo que falla para Ernesto Cordero en la campaña de Josefina Vázquez Mota? No, yo creo que son varias cosas. Yo creo que una tensión mayor al acceder a una campaña interna no se dio después. O sea, no se da después. Y digamos que en el peor momento de tensión dentro del panismo, que es cuando se elige el candidato a la presidencia de la República, el PAN salió unido. El PAN salió unido y nuestra candidata salió muy bien posicionada de esto. Entonces, lo que pasó después pues ya es otra lógica, es una campaña constitucional, ya estaba el candidato del PRI, el candidato de la izquierda, en fin, ya son otras lógicas. Pero dentro del PAN, una vez que tuvimos candidatos, todos jalamos parejo y todos seguimos a Josefina. Lo que sucedió después, bueno, es algo que tendrá que analizar, lo que debió de haber analizado el presidente del partido, Gustavo Madero, qué fue lo que pasó, pero yo te diría que las pugnas internas se resolvieron el día que eligieron un candidato presidencial y con todo, pues, es natural, era un proceso abierto, democrático, claramente había ciertos puntos de vista distintos que resolvimos muy bien. Yo estuve ahí a apoyar a Josefina desde la primera noche, ahí estuve, y así lo hizo también Santiago, de manera que eso quedó resuelto desde muy temprano. Bien, muchísimas gracias.
Agradezco la participación de Juan Ignacio Zavala y de todos los aquí presentes y quiero empezar la serie de preguntas y además hacer una aclaración. Hace un momento tuve un error, mencioné a mi compañera Gabriela Vázquez, quien no ostenta un cargo público y yo lo hice, pero pido una disculpa y bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Gracias por la aclaración. Bueno, y ahora quien tenga alguna pregunta que realizar, dice su nombre, su carrera y a quién va dirigida la pregunta, ¿no? Ahí me van a estar ayudando a coordinar la entrega de los micrófonos. Hola, me llamo Carlos Martínez, soy de Huixtla, Chiapas, estudio Contaduría Pública y tengo una pregunta para el senador Cordero. Respecto a la democracia que usted menciona, tengo una duda, porque en Chiapas, cuando usted fue a la contienda contra doña Josefina, el presidente estatal del partido externó su apoyo públicamente hacia usted. Eso a mí no se me hace democrático y lo sabe muy bien el senador Gil. Y la otra pregunta que tengo sobre el grupo que usted mencionó, ¿ese grupo va a seguir dirigiendo al partido desde un escritorio o lo va a hacer municipio a municipio de cada parte de México? Gracias. ¿Alguna otra? Digo, para que vayamos como en bloques y tengan tiempo los senadores de realizar sus anotaciones también. ¿Qué tal? Mi nombre es Moisés Sabanero, estudio Derecho aquí en el ITAM y mi pregunta va dirigida al senador Javier Lozano. Con respecto, estoy de acuerdo que los panistas tienen que tener una clara diferencia con respecto a la coordinación con el gobierno y marcar una diferencia con respecto a una subordinación al mismo, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gustaría ver qué aspectos llegan a considerar ustedes en el que el PAN puede coordinarse con el gobierno sin reflejar esa sumisión que estamos viendo actualmente. Gracias. Gracias. Una última para dar respuesta. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Paul, yo estudio Ciencia Política aquí en el ITAM. Antes voy a dar como un preámbulo de crítica general a todos ustedes, que a mi parecer es precisamente lo que dijo Zavala, y eso lo celebro, es que no pudieron hablar del futuro del PAN. Primero se tiene que reflexionar precisamente. Roberto Gil, nos hablaste de gente que básicamente está muerta. Cordero, sorprendente para hacer un actuario, sacó una serie de sofismas increíble, pero lo que a mí me pareció más preocupante es una frase, y lo cita usted, senador Lozano, que nadie en su sano juicio puede estar en contra de los principios de doctrina del PAN. Eso a mí se me hace de entrada antidemocrático, y por otro lado creo que representa bien esta postura que tienen ante el pacto con México, y sobre todo que creo es donde debería centrarse esta reflexión, la postura de oposición. Solo hablaron de oposición como búsqueda de volver a ser una opción vigente en una elección. Les recuerdo que esto es una democracia y también la oposición juega un papel. No es que el gobierno ponga en la agenda sus intereses. Si tengo entendido, ustedes también son parte del gobierno, con excepción de tú, Zavala, de usted, perdón, le voy a hablar de usted. Ya después de esto, ¿qué más da, no? Pero te pido que puedas hacer la pregunta concretamente. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente: ¿cómo creen ustedes que se pueda mejorar el PAN en la oposición y que pueda realmente cavilar su papel de oposición? No es estar intrínsecamente en contra del gobierno en turno. Yo creo que lo principal de la oposición es su capacidad de negociación. ¿Alguien que quiere comenzar a responder? Sí, claro. Yo le entro. A ver, justamente cuando relataba la experiencia de Crislev, te decía que ahí están las 4 claves para entender el futuro del PAN. Hay que centrar ideológicamente al partido, utilizar sus brazos parlamentarios como una forma de visibilizar que somos una alternativa con potencia, y eso pasa por definiciones, pero también pasa por debate y por la construcción
negociada de políticas públicas. En tercer lugar, hay que reconstruir la maquinaria electoral del partido. El partido se ha desinstitucionalizado en la función básica que tiene, que es ganar elecciones. Es decir, ha perdido posibilidades de recaudar dinero, de estar en redes sociales, de elegir candidatos. Por eso, en buena medida, ahí están los resultados de los procesos electorales. Y cuarto, que para mí es fundamental, nadie está peleado con el diálogo con el gobierno. Acción Nacional no tiene que acreditar intención de diálogo con este gobierno o con ningún otro. Nunca hemos estado parados de la mesa. Siempre hemos estado negociando y votando en el Congreso, después de esas negociaciones, las políticas públicas. Desde que éramos oposición y cuando fuimos gobierno, jamás hemos roto el diálogo con el gobierno, a pesar de ser gobiernos incluso de corte autoritario. Nosotros no tenemos que acreditar esa intención. La tendrán que acreditar los del PRI, que durante 12 años obstruyeron las reformas que nosotros planteábamos, o el PRD, que durante 6 años ni siquiera reconocía al gobierno federal. Ahí sí hay una clara diferencia. Nosotros tenemos acreditada esa voluntad de diálogo. En lo que sí no coincidimos es que cómo negocias con el gobierno. Y aquí es una negociación basada en las agendas que le interesan al PAN. Estamos dispuestos a votar la agenda del PRI si es buena para México, pero estamos también exigiendo que voten la nuestra. La dialéctica democrática entre gobierno y oposición es una posibilidad para no quedarnos únicamente en lo posible, sino para avanzar a lo deseable. La función de la oposición es arrancarle compromisos mayores al gobierno, es exhibirlos cuando su agenda es de mínimos y también negociar para que su agenda sea de máximos. Es justamente el tipo de relación que nosotros estamos planteando. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más? Yo creo que puedo hacer referencia a las dos preguntas de manera conjunta. Miren, ¿cómo se puede y se debe hacer esta coordinación, ¿no?, de un partido político con historia, con tradición, que ya gobernó, que gobierna? Por ejemplo, en mi estado gobernamos tanto el estado como la capital del estado, en Puebla, ¿sí? Y se hace un muy buen gobierno y muy a la vista de todos y con muy buenos resultados. Tenemos que en México, a nivel ya federal, ningún partido político tiene mayoría. Y creo que eso también es bueno, que no tengas esa hegemonía que permita que la voluntad de un solo hombre, como es la tradición presidencialista en México, sea la que ordene una línea y como cuchillo en mantequilla pase por los 3 poderes de la Unión, por los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, etcétera, ¿no?, y hasta por el sector empresarial, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que no haya ningún partido político, ninguna fuerza política, que tenga mayoría en ninguna de las 2 cámaras del Congreso, a lo que obliga es a tener un diálogo constante, permanente y a lograr acuerdos. Déjeme ponerles el caso de la reforma laboral. ¿Qué hizo Acción Nacional con la reforma laboral? Logramos sumar las mayorías necesarias para que pasara la reforma en su contenido, en su capítulo económico, ¿verdad?, con el PRI y con el gobierno. Y nos volteamos y en la misma sesión, con las fuerzas políticas de izquierda, logramos introducir el capítulo de transparencia y democracia sindical. Es decir, el PAN logró estas 2 mayorías para un solo documento que de otra manera o hubiéramos tenido, o no hubiéramos tenido la parte económica, o no hubiéramos tenido transparencia sindical. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata. Y como bien dice Roberto Gil, no nos pasemos de ingenuos. Nadie nos va a reconocer, que está escondido en la agenda histórica de Acción Nacional el punto 44 ahí del pacto, fíjate que siempre fue una aspiración. Las medallas del pacto se las cuelga Peña Nieto, punto. Y lo que tenemos que lograr es que la agenda de Acción Nacional, la de veras, la que nos importa, que es la política, y que luego por eso se enojan con nosotros por presentar, hagan ustedes el favor, la gran ofensa, presentaron su propia iniciativa. ¿Quiénes? Los legisladores que tienen la facultad constitucional de presentar iniciativas de ley. Esto es lo que es increíble. O sea, nos ponen como malos mexicanos o aliados a los poderes fácticos si hacemos nuestro trabajo de legislar,
si actuamos como auténtica Cámara Revisora? ¿Cómo criticamos y hemos criticado a los levantadedos, ¿no? Legisladores que nada más van, se asientan ahí, esperan línea, ni leyeron las iniciativas y nada más obedecen la instrucción de arriba, ¿no? Nos hemos quejado toda la vida de eso. Ahora que hacemos el trabajo, ahora que, como dice Ernesto, le entramos con rigor técnico, con conocimiento de los temas sustantivos, que discutimos, que ventilamos esto en foros públicos, que vienen expertos de todos lados, que realmente hacemos nuestra tarea de revisora, como Cámara Revisora, entonces somos enemigos de México. Entonces, ¿cómo se nos ocurre darle la plana a los genios que están redactando desde el Pacto por México iniciativas? La reforma de telecomunicaciones, honestamente, pudo haber quedado mejor. Y la sacamos para que no digan que no, pero la enmendamos con 18 cambios. Es decir, ¿cómo hay que hacer las cosas? No pecar de ingenuos. Aquí están tus reformas, gobierno, claro que vamos a acompañarte, porque esa es la responsabilidad de un partido político que de veras se precie de serlo, pero quiero poner sobre la mesa las que a nosotros nos importan. ¿Por qué creen que no quieren reelección de alcaldes y de legisladores? ¿Por qué creen que no quieren la segunda vuelta electoral en la elección presidencial? ¿Saben por qué? Porque nunca vuelven a ganar la presidencia de la República, nunca. Y por eso se están oponiendo con todo a que haya la segunda vuelta en la elección presidencial. Pero nosotros debemos poner esa agenda sobre la mesa y actuar con responsabilidad. Igual si fue un exceso aquí entre nos, ¿no? Decir que nadie en su sano juicio puede estar en contra de los principios de doctrina de Acción Nacional. Pero ni modo que no lo defienda yo. Es como cuando traía yo el pleito público de que hay que ser autocríticos. Sí, pero en casa, y no ventilar públicamente esas diferencias, porque nada más lo único que hacemos es ayudar a los de la casa de enfrente. Por su atención, gracias. Gracias. Sí, como lo mencionas, Carlos, yo creo que ese es un buen ejemplo de el Partido Acción Nacional, con todas, ahora sí que nuestras filias y nuestras fobias, y gente que cree en nosotros y gente que nos detesta. Pero yo creo que nadie puede negar la trayectoria, la cultura y el arraigo democrático con el cual resuelve sus cosas el Partido Acción Nacional. El proceso interno para elegir al candidato, a la candidata presidencial, en el cual, pues ahora sí que fui parte interesada, pues es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Salimos, hicimos una campaña pública, y si posicionamos nuestros temas, dijimos que defendía cada quien, dijimos que representaba a cada quien, y el panismo decidió quién quería que fuera su candidato a la presidencia de la República. Por cierto, agradezco mucho a tus paisanos. Chiapas es un estado que pues, gané, ¿no?, en la elección interna del PAN, y les agradezco mucho. Seguro el voto no de Roberto, porque en este caso Roberto andaba medio en otro lado, pero ganamos. Y en cuanto se dirimió el tema, en cuanto se eligió candidato del PAN a la presidencia de la República, allí estuvimos. Mucho se dijo, gente que este tipo de ejercicios democráticos pues no los ve bien, ¿no? Les causan urticaria, dicen qué barbaridad, mejor decidan como el PRI, elijan un candidato de unidad, no se lastiman entre ustedes, no pasa nada, ahora sí que no enseñan sus trapitos al sol. Creo que se equivocan. Si ustedes ven alguna serie de intención de voto del partido, de la elección del 2012, el mejor momento del Partido Acción Nacional fue cuando acabamos la elección interna. Ahora sí que Santiago y yo dejamos a Josefina a 7 puntos de Peña. Pues por eso, porque le das la oportunidad a la gente de participar en un ejercicio democrático, de conocer qué es lo que defiende cada quien, y eso siempre es bueno. Y te da una idea de que en el PAN así ventilamos las cosas. Una vez que pasó el proceso electoral, yo fui a tu tierra, me parece que un par de veces más, a hacer campaña por Josefina con mucha convicción y absolutamente convencido de que era la mejor alternativa y la mejor opción. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí el tema, yo creo que también responde a lo que el compañero politólogo pues se quedó con ganas de escuchar. Pues mira, el Partido de Acción Nacional es un partido que ya demostró que sabe gobernar y que queremos volver a gobernar. Nosotros cogobernamos desde las cámaras, desde algunos estados y desde algunas presidencias municipales y de manera muy importante desde la Cámara de Diputados y desde el Senado.
y vamos a cogobernar y vamos a demostrar que vamos a volver a ganar elecciones con una oferta atractiva. Yo creo que la gente en México quiere conservar este régimen de libertades que hemos construido a lo largo de muchos años. Y eso, pues sí puede estar en riesgo. Y aquí hay un tema que mucho se ha centrado bueno, el problema es el pacto o no el pacto. No. Aquí el tema es el autoritarismo o no al autoritarismo. Mucho se ha dicho que el Pacto por México pues es una gran cosa. El Pacto por México es un mecanismo para hacer política como existe en todas las democracias del mundo y como ha existido en México. Nada más que nadie le puso nombre para no capitalizar políticamente esto. Y les voy a poner un ejemplo. Sí, tengo una grafiquita por ahí, ¿no? Esa percepción de que el país ha estado detenido y de que ahora con el pacto las expectativas del país son maravillosas. Bueno, esta es una lámina del número de veces que se ha modificado la Constitución. Así me voy a levantar, ustedes perdonarán, pero el impulso no. El número de decretos de reforma constitucional desde 1920 a la fecha, y donde claramente tiene una tendencia positiva, ¿no? Importante, desde 1997 a la fecha, que tenemos congresos divididos, donde el presidente de la República no tiene la mayoría en las cámaras en su partido. Y sin embargo, hemos sido en México capaces de modificar la Constitución. ¿Por qué la Constitución? Tómenlo como hemos sido capaces de generar un acuerdo o una mayoría de 2/3 partes para modificar la Constitución en las cámaras. Muy notable el salto en la administración pasada, del 2006 al 2012, donde modificamos 37 veces la Constitución. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Por qué nadie se enteró? ¿Por qué todo el mundo cree que el país estaba paralizado en las cámaras? ¿Por qué todo el mundo cree que no pasó nada? Pues porque hacíamos política de manera distinta y mucho más democrática. Y sí les puedo decir cómo lo hacíamos, porque a mí me tocó hacerla. Te juntabas como gobierno con los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y preguntabas cuál era su agenda prioritaria. Y el gobierno planteaba con toda transparencia cuál era su agenda prioritaria, sin hacerlo público y sin querer capitalizar en lo más mínimo el tema. Y ahí queda muy claro, al gobierno le interesaba esta reforma, al PAN le interesaba en las cámaras esta reforma, al PRI al PRD, y se hacía una agenda que se desarrollaba en las cámaras. El gobierno lo que hacía era, ya les manifesté, me interesa esta modificación a la ley de competencia, ya ahí les va, y mandábamos la iniciativa, la cachaban en la Cámara, y ahí, pues por supuesto que se valía hacerle todas las modificaciones del mundo, siguiendo la regularidad democrática que implica un trabajo parlamentario. El PRI pues presentaba sus iniciativas a través de sus legisladores, ellos las trabajaban, y se iba desahogando una agenda que era mucho más democrática y mucho más paritaria, porque era un tema del gobierno, un tema del PAN, un tema del PRI, un tema del PRD, hasta del Verdes inclusive se metían temas. Ahorita es nada más la agenda del PRI. Es únicamente la agenda. Y cuando, como dice el senador Lozano, cometes la osadía de meter un tema que les incomoda, pues la reacción es la que todos ustedes conocen. Entonces, yo sí quiero poner la atención de esto. O sea, en México se ha hecho política siempre, y se ha hecho bien, y se han generado las mayorías. La democracia mexicana, pues como dicen, pues tiene entregables y tiene buenas cuentas que reportar. Entonces, no nos equivoquemos con eso. El tema, ¿qué ha pasado desde que esta legislatura empezó? Pues yo te diría que ha habido modificaciones sustanciales, que fue la reforma laboral y la reforma en materia de rendición de cuentas en contabilidad gubernamental. Ambas las envió el presidente saliente, las envió el presidente Calderón a través de un mecanismo constitucional que se llama de reforma preferente, que ese es un avance monumental en el marco político mexicano. El presidente de la República, con toda claridad, el primer día de sesiones dice, quiero que se discuta esta, vótenla como quieran, a favor o en contra, pero pronúnciense y tomen una determinación. Eso no existía antes en México, y esa es una de las 37 reformas constitucionales que están ahí. El presidente manda a la laboral, un presidente saliente, con presidente electo, ¿no? Lo que en Estados Unidos y los politólogos llaman pues un lame duck, ya de salida. Y tuvo la fuerza suficiente, debido al arreglo institucional, de sacar una reforma de ese tamaño. Ahorita ya se piensa que la laboral y la de contabilidad gubernamental son parte del pacto. No, no es cierto.
son parte de iniciativas preferentes que llegaron al Congreso, se discutieron en el Congreso, todo el mundo supo en el Congreso cuáles eran las posiciones de cada quien, todo el mundo supo que el PAN peleaba por la democracia sindical, que el PRD se sumó, todo el mundo se enteró, pues, como debe ser en cualquier regularidad democrática que debe haber. Ahora, del pacto, y también hay que decirlo, del pacto han llegado dos iniciativas, una modificación constitucional del tema educativo y la de telecomunicaciones, que como lo menciona Javier, pues hubo que hacerle varias mejoras. Pero es lo único que ha llegado y en ambos casos se ha votado a favor en el Senado de la República y se han mejorado. Entonces yo sí creo que se trata, no es un tema del pacto, es un tema de autoritarismo, de la manera como se procesan las cosas, de que un grupo muy pequeño tome las decisiones por todos los demás, de que no se entienda la regularidad democrática en México, que para eso existe el Congreso, para eso existen las cámaras, por eso hay que discutirlo ahí. Si este esquema autoritario fuera tan benéfico y tan bueno, pues créanme que todas las democracias avanzadas del mundo lo harían, y no es así. Las democracias avanzadas de este mundo pues tienen congresos, sistemas presidencialistas o parlamentarios o como quieran, pero se discuten las cosas en el Parlamento o en el Congreso. Entonces, yo sí creo, no es un tema del pacto, no es un tema escatimarle logros al gobierno entrante, pues ojalá los tenga, todos vivimos acá, y aunque le vaya bien al gobierno de Peña, de todas maneras el PAN va a regresar a gobernar y vamos a hacer todo lo posible por regresar. Es un tema de autoritarismo, es un tema de pérdida de libertades, es una regresión democrática lo que está en juego en este momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría pedir a cada parte y a cada ponente que concluya respecto al tema y tienen 3 minutos para hacerlo cada quien, por favor. Empezamos con Roberto Gil Suárez, con el senador Roberto Gil Suárez. Yo creo que ha quedado claro el dilema en el que está Acción Nacional. Y el dilema está entre una forma de relacionarnos con el gobierno y ese dilema está planteado a partir de la suscripción del pacto. Yo quisiera agregar como conclusión algo de lo que ha expuesto muy bien Ernesto Cordero, que vean justamente el problema o la relación entre la oposición y el gobierno a partir del pacto desde la perspectiva del ciudadano. Si ustedes no saben quién propuso qué y quién se resistió a qué, ustedes no van a poder juzgar en las urnas a los partidos políticos. No van a poder juzgarlos ni por su aportación al proceso, ni su aportación al resultado. Déjenme ponerles un ejemplo. La iniciativa de reforma educativa llegó al Congreso sin el principio de calidad en la Constitución, en el texto, y sin la evaluación asociada a la permanencia, es decir, una evaluación prácticamente de plástico. ¿Quién se resistió a la evaluación? ¿Ustedes saben? Está en la agenda de Acción Nacional Histórica, Se opuso el PRD, se opuso el CENTE, se opuso la coordinadora, se opuso el gobierno, se opuso el PRI. ¿Quién se opuso? ¿Por qué la iniciativa de reforma educativa llegó sin esos dos componentes básicos? Ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben. Cuando se discute en el Congreso, Acción Nacional fija claramente una posición y decimos, nosotros queremos el principio de calidad en la Constitución y queremos también la evaluación asociada a la permanencia. Resultado, ustedes lo que saben de esa iniciativa es que Peña Nieto y su gobierno querían el principio de calidad en la Constitución y la evaluación asociada a la permanencia. Cuando no quedan visibles las posiciones de cada uno durante el proceso y el resultado, no perdemos los que estamos en el legislativo, pierde el ciudadano. Pierden ustedes la capacidad de juzgar a cada partido político en las urnas. Y cuando eso sucede, se pierde calidad en nuestra democracia. Esa es en buena medida la pelea que hemos estado dando. Miren, durante más de 40 años, Acción Nacional exigía el respeto al Congreso. Denunciábamos que los legisladores de otros partidos políticos, específicamente del PRI, eran legisladores borregos o levantadedos. Ahora, justamente hay esa tentación de debilitar y subordinar el Congreso a una mesa de concertación política que no es pública, que no aglutina la representación política del país, que no tiene ni siquiera facultades para hacerlo,
pero que se genera la percepción de que porque salió del pacto es bueno para el país y los congresistas, los diputados y los senadores tenemos simplemente que levantar la mano en señal de afirmación. Eso no es así. Una democracia tiene vigor. Concluyo. Una democracia tiene vigor en la medida en que los poderes públicos se contrapesen, pero un ciudadano tiene poder en la medida en la que pueda premiar o sancionar a sus representantes. Cedo la palabra a Juan Ignacio Zavala. Bueno, me van a disculpar que me ciña al tema del foro y que les comente yo brevemente qué veo que tendría que discutir el PAN en el futuro o qué preguntas debería resolver. Para mí varias. Creo que tiene una inercia histórica donde el partido cree que todo lo que funcionaba en 1988 o 64 es vigente y no lo es. Simplemente cantamos un himno que tiene unas palabras loquísimas, unas frases raras, ya muy viejo, pues eso sucede. No estoy diciendo que cambiemos el himno del partido ni el nacional ni nada, pero esas son las cosas. Aparte nadie se lo sabe ya, o sea, es automático. El partido tiene que cambiar sus formas. Yo no sé, y me lo he planteado públicamente. Por ejemplo, nuestro método de elección, que durante tantos años nos dio tantísimas satisfacciones, porque es el único método democrático que había en el partido, pues realmente ahora pues no nos funciona, y sí sale medio mal, porque el partido sale muy mal exhibido, y a la gente, ya viviendo en una democracia, a la gran mayoría de la gente me quedó clarísimo que no le importa cómo elijas tu candidato. O sea, entonces nosotros vamos para atrás. Ahorita con una propuesta francamente retardataria, demagógica y populista de algún sujeto en una asamblea, el asambleísmo es de lo más peligroso que hay, vamos a elegir al presidente del partido como se elige al candidato presidencial. O sea, vamos para atrás, mientras todos los partidos van haciendo formas para poder controlar mejor sus procesos, nosotros vamos para atrás. No hemos hecho esta suerte ahí de los politólogos, aquí con el compañero, ¿no? Del ayornamiento del partido. Los panistas dicen que el humanismo político para acá, que el humanismo político, pues ni lo definen, ni qué es. Económicamente, ¿qué es? No, que decimos que centrar a la persona, ¿qué es eso? Respecto del kilo de tortilla, ¿no? Entonces traemos ese discurso que nuestros líderes, nuestros fundadores, etcétera, tenían mucho sentido en un régimen efectivamente Les recuerdo que tiene un minuto autoritario. ¿Somos un partido de derecha o no? Contestamos que somos humanistas. Chale. O sea, ¿qué es eso? O sea, no le estamos dando definiciones a la gente respecto de nosotros. Le estamos pidiendo a los ciudadanos que lean y todo para que ellos se averigüen. No, señor, ¿qué les vamos a decir nosotros? Gómez Morín está bien y todo, pero ¿qué onda con Madero? ¿Qué onda con Calderón? ¿Qué onda con Cordero? ¿Qué está pasando? Nada más, brevemente, les pongo un ejemplo. ¿Cómo ver el futuro? ¿Cómo nos fortalecemos? Los últimos presidentes del PAN, del Partido de Acción Nacional, durante los últimos 12 años, todos están desacreditados. Parece un puesto maldito, Entonces, algo estamos haciendo mal los panistas con nuestros presidentes, me incluyo yo con las críticas que se hacen, que todos acaban mal. Por lo menos de los últimos 12 años de gobierno, repito, 2 quisieron ser senadores, vas para atrás, los otros están retirados de la vida pública prácticamente, y pues a Madero ahorita todos le tundimos porque ya se peleó con todos. Entonces, algo está mal en esta que no lo hemos podido sacar, y si no nos definimos respecto de estos temas tan básicos, pues no podremos tener un futuro viable, aunque sigamos gobernando algún municipio, algún congreso, tener algunos distinguidos senadores, algunos diputados. No vamos a volver a ganar si no sabemos definirnos. Muchas gracias. A ver, hay que decir las cosas con absoluta claridad y, como decía Juan Ignacio, hay que fijar posiciones. Y a veces pareciera que es lo que nos cuesta más trabajo, fijar una posición clara, certera, defenderla.
en todos los foros y actuar en consecuencia. Yo veo que algunos en el PAN dicen, no, es que nuestra labor, y como fue desde nuestros fundadores, era ser ciudadanos. No, no basta, no alcanza. Y además hay muchas formas donde se construyen los ciudadanos o la ciudadanía. Los partidos políticos están hechos para buscar el poder, alcanzarlo y conservarlo. ¿Sí? No basta con ser un partido de oposición serio, responsable, que acompañe bien al gobierno y se quede y se conforme con ello. No pasa nada, o más bien pasan cosas buenas, si al tiempo de ser partido de oposición que acompañe al gobierno en las reformas que se necesitan en el país, también levante fuerte la voz para denunciar aquello que está mal. ¿Qué está mal ahorita? Está mal la marcha de la economía y está mal la marcha en el combate contra la inseguridad y la delincuencia organizada. Hay que decirlo con todas sus letras. Y si se ofenden los señores del Consejo Rector del Pacto, pues qué pena me da. Y si se ofende el gobierno, también me da mucha pena. Sí. Pero como bien dice Roberto, tenemos que distinguir lo que hace cada quien. Esta tentación autoritaria que está por todos lados, ¿sí?, es la que nos ha llevado a que incluso en la ley de amparo y luego en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones nos olvidemos de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo. A pesar de que puede ser la peor de las decisiones, es el sometimiento incluso del Poder Judicial al Poder Ejecutivo Federal. Y es increíble que nosotros como partido no pongamos la pierna dura y si creemos en las libertades, en la certidumbre jurídica, en los derechos fundamentales, en la propiedad privada y en la competencia económica, entonces digamos no, que no se nos pase la mano. No podemos llegar tampoco a ese tipo de excesos, y menos una reforma constitucional. Pero es donde nos tenemos que hacer distintos y distinguibles. Y por eso, y si en las cosas en las que creemos, como dice Juan Ignacio, más que somos humanistas o no, ¿qué significa? ¿Cuál es nuestra oferta política frente a los ciudadanos? Y eso sí, que nuestros candidatos y nuestros dirigentes puedan transmitir con certeza y de manera confiable y que conectemos con esa ciudadanía. Si nosotros creemos en las pequeñas y medianas empresas, si creemos en la propiedad privada, si creemos en los derechos fundamentales de los niños, de los jóvenes, si creemos en la equidad e igualdad de género, si creemos en la familia, bueno, pues entonces hay que actuar en consecuencia y decirlo con todas sus letras, ¿sí? En suma, y con eso termino, es un placer de veras podernos comunicar con ustedes en este foro, en este espacio, y hay que aprovechar también. Por eso yo escribí la semana pasada un artículo, parecía que el PRI se quedó en la época en la que Internet era incipiente y no existían las redes sociales, y por eso el escándalo de Lady Profeco y demás, porque no están acostumbrados a tener ese contacto con la ciudadanía y estar bajo el escrutinio público todos los días. Y eso es muy bueno, que estemos bajo el escrutinio y la lupa todo el tiempo, todos los días, todos los políticos. Pero ¿saben cuál es la herramienta más poderosa que tienen? Es precisamente el voto. Y ese voto, en la medida que se dé de manera más informada, más consciente, más libre y más copiosa, nos va a hacer un mucho mejor país. Y en ese mejor país, ahí quiere estar Acción Nacional. Muchísimas gracias. El futuro del PAN es volver a ser un partido ganador, un partido que gobierne, y eso pasa, por supuesto, nosotros tendremos que hacer muchas cosas, tendremos que reflexionar, tendremos que volver a nuestros principios, tendremos que definirnos mejor, pero también pasa porque ustedes no pierdan la capacidad de asombro y la capacidad de indignación de lo que sucede. Y en México están pasando muchas cosas de las que nadie habla. Se cae la producción industrial en México por primera vez desde el 2009 y nadie dice nada. El presidente de mi partido estaba más ocupado cantándome el tiro en televisión nacional que diciendo lo que tenía que decir. Está devastado sectores fundamentales de la economía mexicana. El sector de la construcción, el sector de la vivienda han perdido el 90% de su valor. Las empresas de vivienda que cotizan en bolsa, 90%, y nadie dice nada. Se nos dispara el precio de los bienes básicos, pues porque no se abrieron los cupos en el momento correcto por parte de la Secretaría de Economía, ¿no? Bienes fundamentales en la canasta, en la dieta de los mexicanos, se incrementan 100, 200%,
y no pasa nada. Tenemos la tasa de inflación más alta en los últimos 4 años, nadie dice nada tampoco, ¿no? Y esas son cosas, bueno, que me dicen el tema de la política social, que aquí pues debería ser algo que nos importara, porque la política social mexicana será lo que quieran, pero es motivo de reconocimiento internacional, la copiaron, y no es algo que yo me pueda colgar como secretario de Desarrollo Social, es algo que nosotros seguimos y que empezaron los gobiernos en 1997, con Santiago Levy y toda esta cosa. Bueno, una política social que tenía interconstruido mecanismos de evaluación, evaluada a nivel internacional muchas veces al año. ¿Y qué es lo que está pasando? Estás suprimiendo esos programas para regresar a la repartición de la despensa. Y nadie dice nada. Y nos vamos a arrepentir de lo que está pasando. Por eso yo sí creo y les pido, déjenme seguir con el tema de la indignación. Bueno, hay lugares en el país donde cierta y sencillamente pues ya se perdió el control del Estado y hay ingobernabilidad. Tampoco nadie dice nada. Entonces, yo sí creo, en la medida en que seamos capaces de redefinir mejor una posición pública y política, en la medida en que retomemos principios de congruencia y honestidad pública, y en la medida en que no dejemos que pierdan la capacidad de indignación la sociedad y la gente como ustedes, en ese momento no tengo la menor duda, el PAN va a volver a gobernar más pronto que tarde. Ya váyanse a estudiar. Muchísimas gracias por todo. Agradecemos a los legisladores y por supuesto a Juan Ignacio Zavala, a todo el equipo de Radio ITAM y a la representación de Ciencia Política por el evento, y les pedimos que estén al tanto del trabajo de la nueva administración de Radio ITAM. Muchas gracias.